Dios les bendiga, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de poder conectarme con ustedes y transmitir un mensaje poderoso de la palabra del Señor. El día de hoy quiero hablar bajo el tema El secreto de la humildad. Siento en mi corazón hablar este tema porque nos encontramos a muchas personas que se sienten tal vez orgullosos porque pueden controlar o manipular la vida de otras personas. Y esto crea cierta soberbia, arrogancia y orgullo en la vida de las personas. Y puede haber mucha confusión en torno al concepto de humildad. A menudo la humildad se asocia con el silencio, la sumisión y pensamientos de insuficiencia. Pero ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Quiero hablar acerca de ciertos puntos bíblicos que todo cristiano debe saber acerca de la humildad. Quiero orar en esta hora. Amado Jesús, te damos gracias. Tú vives, tú permaneces para siempre por los siglos de los siglos. Bendícenos, Señor, con una palabra fresca, con una palabra ungida. Toca, Señor, nuestras vidas de manera especial a través de la ministración de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero tocar el primer punto. La humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. La humildad y el subordinarse van de la mano. La palabra de Dios dice que nosotros como cristianos debemos subordinarnos bajo los unos a los otros en humildad. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículos 5 y 6, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al revestirnos de humildad podemos crear paz y unión con los otros. No debemos ser tan orgullosos y soberbios que no podemos recibir amonestación o un consejo. Tampoco hay que tener la mentalidad de que nuestras propias opiniones y pensamientos son siempre mejores que los demás. Pensar así no nos lleva al progreso o a la unidad en Cristo. Ser sumisos y humildes no significa de ninguna manera que debemos ceder ante otras personas, porque el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo que debemos servir a Dios y solo a Dios. Dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. En Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 23. Y él escribe también en Gálatas el capítulo 1, el versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si bien es importante el ser sumisos o subordinados para así aceptar la amonestación y seguir humilde en nuestros propios ojos, como cristianos debemos buscar agradar a Dios con nuestras vidas. Debemos temerle y guardar su palabra. Este debe ser nuestro enfoque. Humillarnos bajo la voluntad de Dios y vivir y mantenernos ocupados en guardar sus mandamientos y no tratar de satisfacer las expectativas y las exigencias humanas. Número 2, la humildad no significa que somos gente pasiva o gente silenciosa. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Dios quiere que los cristianos tengan un espíritu afable y apacible. Es de suma importancia que seamos humildes y tranquilos en nuestro hombre interior, de modo que podamos escuchar el Espíritu de Dios que habla a nuestros corazones
a través del día, a través de su palabra. Tener un espíritu afable y apacible no significa que debemos ser personas pasivas. Dios requiere la acción y también el celo en nuestras vidas. Jesús nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Todos quienes desean una vida profunda en Cristo se dan cuenta de que tienen que ser celosos y humildes en su hombre interior. El pecado no puede recibir permiso para reinar en el corazón de un hijo de Dios. Si somos humildes en nuestro hombre interior, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer todo lo posible para guardar nuestra mente y corazón limpio. El apóstol Pablo una vez más nos escribe y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Número 3, la humildad significa que usamos nuestros talentos y también nuestras habilidades. Romanos el capítulo 12, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es que cuando yo hablo todos me escuchan, es que es solo que yo diga algo y todos me obedecen, todos hacen lo que yo quiero. No, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener una mentalidad humilde es pensar con prudencia de uno mismo. Esto significa que no nos jactemos de nuestra habilidad y capacidades. Es más, si tienes una habilidad, ponla a los pies de Jesucristo y en beneficio de la obra del Señor. También reconocemos que nuestra competencia proviene de Dios en todas las cosas. Y esto no quiere decir que debemos ignorar los dones y el llamamiento celestial que Dios nos ha dado. Dios desea hacer una obra enorme de transformación en nosotros a través de nuestra vida. Él nos ha dotado con nuestros propios talentos y dones y habilidades y nos compró con la preciosa sangre de Jesucristo. Dios lo que quiere es que nos pueda usar para su gloria y para su buen propósito, y cada uno de nosotros debe estar consciente de esto. La humildad es usar nuestros talentos y habilidades bajo la dirección y la guía de Dios, y con esto darle a Él la gloria por lo que se ha logrado a través de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Según dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Tal vez este es un mensaje que no muchas personas quieren escuchar, pero necesitamos ser humildes. Y número 4, la humildad es la clave para el progreso. Santiago nos habla en su libro, en el capítulo 4, versículo 6 hasta el 8 y luego el versículo 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios trabaja también de acuerdo a leyes. Es una ley natural
que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y sometemos nuestra propia voluntad y honor, entonces Él nos dará la gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana en verdad y nos exaltará a su debido tiempo. Entonces, ser humilde es tener la misma forma de pensar de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús es el máximo ejemplo en humildad. Él no valoró su propia reputación o su honor, sino que se ofreció voluntariamente. Ahora, si nosotros tenemos la misma mentalidad humilde y abandonamos nuestra propia reputación y honor para ser obediente a la palabra y a la voluntad de Dios, entonces vamos a ser capaces de hacer un progreso increíble en nuestra vida cristiana. Dios realmente nos sigue de cerca en nuestros corazones y está dispuesto y también celoso para fortalecer a aquellos que quieren vivir para su gloria. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde estará la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. ¡Wow! ¡Qué versículo, qué palabra poderosa! ¡Aleluya! Amén. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, que tiene temor y respeto y reverencia a su palabra. Así que Dios desea que estemos entre tales personas, quienes tienen una mentalidad humilde y un deseo, una necesidad de hacer la voluntad de Dios y que son temerosos ante su palabra. No debemos ser ricos y satisfechos en nosotros mismos, porque esto es orgullo y evita que Dios haga una obra de transformación en nuestras vidas. No vamos a ser humildes y pequeños de corazón de esa manera. Entonces Dios nos ve y nos da la gracia que necesitamos para lograr un progreso real en nuestra vida cristiana. Este es el consejo de la palabra de Dios en este día. Deseo con todo mi corazón que podamos crecer, que podamos avanzar en la vida cristiana, que no tengamos ningún tipo de obstáculo que nos permita desarrollar todo el potencial que Dios ha diseñado para nuestras vidas, sino que la buena obra del Señor, su buen propósito, se cumpla de manera especial, de manera extraordinaria en nuestras vidas. Ojalá escuche el consejo. Hay un dicho que dice que el que no oye consejos no llega a viejo. Y realmente hay muchas personas, y sobre todo jóvenes, obstinados, soberbios, orgullosos. Eso de nada te va a servir, porque Dios se acerca a los humildes, pero a los altivos Él los mira de lejos. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo en este día.